Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias porque nos sabemos amados por ti, Señor. Por fe lo sabemos, lo creemos, lo experimentamos. Gracias por ese tierno amor que tú nos das a cada uno, Señor. Incluso cuando no te conocíamos, nos lo dabas con tu misericordia, Señor. Gracias, Cristo. Te pedimos que el día de hoy nos hables a todos, porque todos aquí tenemos necesidad de ti. Sin excepción alguna, todos te necesitamos, Jesús. Ayúdanos, háblanos en tu nombre. Amén. Quiero empezar esta plática con una reflexión, una especie de reflexión. Dice 1 Samuel 7:12, aparece en la pantalla. En la última parte, hasta aquí nos ayudó Jehová. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y en esto quiero empezar a reflexionar. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Te propongo, hermano, que pienses en todas las cosas que Dios ha hecho por ti hasta el día de hoy. Que enumeres cuántas luchas, cuántas caídas, cuántas situaciones adversas has pasado, cuántas alegrías también, cuántas oraciones contestadas, y que digas: hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando clamaste a Él por salvación, Él te ayudó. Él apareció, extendió su mano, te sacó del lodo cenagoso. Hasta ahí te ayudó Jehová. En la enfermedad, en medio del dolor, en medio del diagnóstico complicado que te dieron, hasta ahí también Jehová te ayudó. Cuando quizás estabas batallando en el hospital para que te atendieran, cuando tu hijo estaba quizá en cama y no te atendían, y de repente oraste y clamaste a Dios y todo salió bien, ahí te ayudó Dios. Samuel lo dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando te tuviste que parar por su nombre en tu familia, en tu trabajo, en tu vida, cuando sentías que no podías, Él te fortaleció. Cuando atravesabas ese valle de lágrimas en total oscuridad, Él iba contigo. Hasta ahí Él te ayudó. Cuando no mirabas lo duro, sino lo tupido de la vida, ahí estaba Dios. Ahí estaba Cristo fortaleciendo tus pasos y tus manos. Samuel lo dijo en un momento cuando Israel estaba en una fiera batalla con los filisteos, su peor enemigo. Era una batalla, iban ganando, y Samuel dice estas palabras llenas de fe: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y esas palabras son a pasado, a presente y es a futuro, porque en 10 años tú vas a poder decir, si sigues de la mano de Cristo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Cuando no entendías el porqué de las cosas que te pasaban, cuando le preguntabas a Dios: ¿qué está pasando?, ahí estaba la ayuda de Dios. Hasta ahí Dios te estaba ayudando. Cuando se presentó ese gran problema con tu hijo, que no sabías qué hacer, cuando el diablo quería arrebatártelo y no sabías qué hacer, hasta ahí tú clamaste a Dios y Él con seguridad te ayudó, te sacó y está contigo también. Cuando tu familia te dejó, Él estaba contigo y ya te había adoptado. En la escasez económica, Él fue tu proveedor. Podemos seguirle. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Y qué vemos en esto? El amor de Dios. El amor de Dios que nos lleva de la mano. El amor de Dios que nos mantiene, que nos sostiene. Y podemos decir con toda sinceridad, con toda confianza: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. En todo momento fuimos amados por Dios, y en todo momento vamos a ser amados por Dios de una manera muy tierna y paternal, porque Él ama a sus hijos. Él ama a todo aquel que recibe por hijo. Y para entrar ya en materia, quiero ejemplificar ese amor que Dios ha tenido por nosotros con la vida de Pedro. Pedro era alguien, lo conocemos como era, y podemos identificarnos fácilmente con su vida.
Y también podemos identificar fácilmente el amor de Cristo para con el apóstol Pedro. La Biblia nos presenta a Pedro como un hombre impulsivo. ¿Sí sabemos que es impulsivo? Impulsivo es alguien que al primer sentimiento que tiene va y lo hace, que no se detiene a pensar. Era Pedro también un tanto emotivo, emocional, era tosco, no se atemorizaba fácilmente. Pedro también tenía cualidades como era un líder nato, era alguien que se ponía al frente y los demás lo seguían. Pedro era del vulgo quiere decir de la clase baja. Si pudiéramos ejemplificar, o sabemos cómo son las clases, la clase alta, la clase media, la clase baja, Pedro era de lo más bajo. Cristo lo llama, siendo él un pescador de oficio, y lo trae a que ande con él. Y en los 3 años que anduvo Cristo aquí en la tierra y que Pedro anduvo con él, el amor de Cristo se le manifestó a Pedro de una manera muy, muy patente, muy maravillosa, tal como se nos ha mostrado a nosotros. Sus impulsos, sus faltas de juicio, sus errores también, muchas veces le trajeron pena, le trajeron angustias, le trajeron caídas, pero Pedro siempre se aferró al amor de Cristo, siempre se aferró a aquel que lo podía sostener. Pedro siempre se aferró a aquel que podía ayudarlo hoy y para siempre. Y el amor de Cristo a Pedro nunca, nunca de los nunca le falló. En otra parte de la Biblia se nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, y no se refiere a pecados, se refiere a que era un hombre con debilidades, con fragilidades humanas, era de carne y hueso. Eso se refiere cuando dice que Elías era sujeto a pasiones. Pedro también era así, un hombre sujeto a pasiones como nosotros, de carne y hueso, propensos a la fragilidad humana, ¿cierto? Propensos a estar expuestos a este mundo y tener angustias, penas, caídas, errores también. Pedro lo era, Elías también, era un hombre como nosotros, pero el amor de Dios a Pedro lo preservó, lo pulió, lo alimentó, pero sobre todo fue capaz de experimentar el amor de Dios. Y ahora sí, entrando en materia, no van a aparecer los textos aquí en pantalla porque son varios. Yo te los voy nombrando, te los voy narrando, y tú si quieres en tu casa puedes estudiarlos. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, fue en Mateo 14:22. Escogí algunos eventos nada más, no fueron todos. En este evento, después de la alimentación de más de 5,000 personas, Jesús les dice a sus discípulos que se fueran en la barca, que él se iba a apartar a orar. A los discípulos les agarra la noche en la barca, quizá iban dormidos algunos, y de repente a medianoche ven caminando a alguien sobre el mar y gritan: ¡un fantasma! Se asustaron. Y Jesús, en su ternura de amor, les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis, yo soy, tened ánimo. No los reprende, no los regaña porque dijeron un fantasma. ¿Qué andan ustedes creyendo en fantasmas? Tened ánimo, están cansados, lo sé. Yo soy, no temáis. Y el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, entonces dice: bueno, si eres tú, déjame caminar e ir contigo sobre las aguas. Jesús iba caminando y Jesús le dice: ven. Pedro salta de la barca. Me imagino que es complicado saltar de una barca. Cae sobre piso. El agua ya estaba dura, o no sé qué principio sea ahí, pero ya podían andar sobre el agua, y Pedro da unos pasos sobre el agua, iba con Jesús, pero dice la Biblia que de repente vio las olas, vio el mar, vio las circunstancias y se empezó a hundir. Clama a Cristo y le dice: Señor, sálvame. Jesús extiende su mano, lo saca, ¿y qué es lo que le dice? Esas palabras todas las sabemos: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya venías, ya estabas, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero si alcanzamos a entender y a comprender, a percibir las palabras de amor de Cristo,
en esto que le dijo, ese amor en estas palabras, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El amor de Cristo estaba moldeando a Pedro. El amor de Cristo le estaba enseñando a tener fe. El amor de Cristo lo estaba alentando a que tuviera fe. Porque Cristo nos ama y sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos a Cristo exhortando a Pedro, sacándolo del apuro, sí, ayudándolo, pero enseñándolo a que tuviera fe, a que su fe no faltara. En los evangelios puedes leer que sus discípulos le dijeron: aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué les contesta Cristo, cuando los discípulos le preguntan eso? Aumentanos la fe. Jesús les dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Dicen que un grano de mostaza mide 1 milímetro, una cosa muy pequeña. Jesús mismo lo dice: es la más pequeña de las semillas de las hortalizas, pero cuando crece es la mayor hortaliza de todas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: cámbiate de lugar. Jesús estaba enseñando a Pedro, a sus discípulos, a que tuvieran fe, pero lo hacía en amor, en un ambiente de mucho aprecio. Por eso quise explicarte la escena donde él estaba en la barca. Y Jesús les dice a sus discípulos: entonces, aumentanos la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú podrías mover este monte. No les dijo: no, tienen que orar más, tienen que leer la Biblia más, tienen que hacer estas cosas, tienen que experimentar esto, tienen que caminar sobre el agua. No, simplemente les dijo: tengan fe. Si tú tienes fe porque eres hijo de Dios, entonces ya tienes fe. Esa fe es la que tienes que entonces usar. Es la fe que Cristo quiere, es la fe que Cristo le estaba enseñando a Pedro cuando le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero veamos su amor de Cristo. Veamos cómo le tuvo paciencia a Pedro, porque él quería que su fe fuera grande y amplia, porque él sabía que le iba a necesitar tiempo después. Sigamos más adelante. También otro de los eventos de Pedro fue la confesión de Jesús. Es en Mateo 16:13. Al llegar a Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos quién decía que la gente era él. Les pregunta: a ver, ¿ustedes saben quién soy? ¿O quién dice la gente que yo soy? Y pues respondían: yo pienso que tú eres, o piensa la gente, la sociedad más bien, disculpen, que era Elías, unos Juan el Bautista, otros algún profeta. Pero ¿qué le contesta Pedro? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Cristo es: bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo quiero usar estas palabras y decirte que el amor de Cristo alimenta el alma. El amor de Dios alimenta el alma, alimentó el alma de Pedro cuando le reveló que Cristo era el Hijo del Dios viviente. El amor de Dios entonces también nos alimenta el alma. Enseguida, después de esta gran revelación o de este gran acierto de Pedro, porque nadie se lo reveló, nadie contestó más que él, enseguida de que Pedro estaba acá siendo alguien muy, vamos a llamarlo muy espiritual, enseguida Jesús les dice: pero yo tengo que morir, pero yo tengo que ser tomado y tengo que sufrir, tengo que padecer, porque para eso vine. Y enseguida el apóstol Pedro, ¿qué es lo que le dice? Nada de eso te acontezca, Señor, nada, porque ¿cómo te va a pasar a ti? Y la respuesta de Cristo fue dura. Él le dice: quítate delante de mí, Satanás. Eso viene en Mateo 16:22. Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque pones las cosas, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Después de haberle dicho bienaventurado, de haber alimentado su alma en su amor, Pedro tiene este exabrupto o esta caída, si así lo queremos llamar, y ve las cosas de esta tierra y no ve las cosas celestiales. Vemos a un Pedro impulsivo, vemos a un Pedro otra vez lleno de emociones, y aquí es donde podemos identificarnos con él.
Vemos a un Pedro que puso en un momento su mirada en las cosas que eran de esta tierra. Quizás hasta humanismo llegó a Pedro. No, nada de eso te acontezca. ¿Y cuál fue la reacción de Cristo? Que esta es la que yo quiero resaltar. Jesús fue duro con Pedro. Fue duro. Lo comparó y le dijo: quítate de mí, Satanás. Creo que hasta lo comparó con el mismo diablo. Y la reprensión de Cristo fue dura para Pedro, pero el ambiente en el que se lo decía era de amor. En el amor de Cristo, aunque Pedro había dicho algo que no debía, el amor de Cristo estaba muy patente todavía en la vida de Pedro. Lo reprende, le enseña, le dice que no ponga las cosas en la mira en las cosas de la tierra, sino en las de Dios, porque él quería enseñarlo, porque su amor se estaba haciendo patente, porque Pedro podía hacer uso de ese amor, vivir en ese amor, porque Pedro podía regocijarse en ese amor, y es lo que Cristo quería que sucediera en la vida de Pedro. El Señor Jesús, Dios, disciplina a todo aquel que recibe por hijo. ¿Pero por qué lo disciplina? Porque lo ama. Si tú corriges a tu hijo, es porque lo amas y quieres que sea exitoso, porque quieres que cumpla con cosas, pero lo disciplinas, lo regañas, le ajustas. El amor de Dios, el amor de Cristo es igual. El amor de Cristo también disciplina, también enseña. ¿Y qué con esto? Podemos regocijarnos aún en la disciplina, podemos regocijarnos aún en la dureza de Dios, en la dureza de Cristo, porque es su amor puro, es su amor enseñándonos, es su amor rodeándonos, es su amor embargándonos. ¿Qué más? Cabe mencionar que el corazón de Pedro era un corazón conforme a Dios. No era un pecador. Pedro era alguien que amaba a Dios. Para que no se entienda de que yo puedo pecar cuando quiera, para que no se entienda que puedo hacer lo que me dé la gana. No, Pedro no era así. Pedro tenía un corazón conforme al de Dios, y Dios se agradaba de Pedro. Y a pesar de sus torpezas, y a pesar de las cosas que hacía o no hacía, Cristo lo amaba. El amor de Cristo le rodeaba. Enseguida vemos a Pedro cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote. Esto viene en Juan 18. A Jesús ya lo habían apresado, a Jesús ya estaban por apresarlo. Ya habían cenado, ya habían tenido esa santa cena, estaban ya en el huerto del Getsemaní, y se acerca la turba que venía a arrestar a Jesús. Judas también ya lo había traicionado, y en ese ambiente Pedro ve que atacan a Cristo, saca la espada y le corta la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote. Y el Señor Jesús, lo que quiero recalcar aquí, hacer ver, es el amor de Cristo. El Señor Jesús como que pone en pausa todo lo que estaba pasando, a pesar de que lo estaban apresando, a pesar de que lo estaban ya llevando a la cruz y lo iban a juzgar, como que pone en pausa todo y le da una explicación a Pedro y le dice: guarda tu espada, porque todo el que saque espada, a espada morirá. Le enseña todavía el amor de Cristo, muy palpable todavía en la vida de Pedro, a pesar de ese exabrupto tan fuerte o tan bárbaro que tuvo el apóstol. Ahí estaba el amor de Dios, el amor de Cristo influyendo, ahí estaba el amor de Cristo rodeando a Pedro. Y no solo eso, Jesús le cura la oreja a este siervo. Yo creo que la curó porque tuvo misericordia del hombre, para dar testimonio, pero hay algo que me atrevo a creer, que él le curó la oreja también a Malco, al siervo, porque no quería que Pedro cargara en su conciencia con algo así. Entonces restaura completamente a Pedro. Dicen los estudiosos que cuando Pedro saca la espada, no tiró a arrancar la oreja, sino tiró a matar, tiró el espadazo. Y Jesús, sabiendo el momento, sabiendo la tristeza que embargaba a Pedro, sabiendo la presión en la que estaba, sabiendo todo, cura la oreja
le quita ese peso a Pedro y todavía le da una pequeña enseñanza ahí. ¿Qué vemos con esto? Que Jesús siempre tiene tiempo para nosotros. Hace unos días entendíamos que Jesús era nuestro amigo y que nunca está cansado y que siempre podemos acceder a Él. Ese es un ejemplo. Cristo amando a Pedro. Es un amor muy grande. Es un amor que nadie tiene y es un amor que podemos también disfrutar. Siempre teniendo tiempo para nosotros. Más adelante vemos la negación de Pedro. Eso viene en Mateo 26. Este es considerado el momento más triste de la vida de Pedro. Negar a Jesús. ¿Quién en su sano juicio ahorita diría, yo voy a negar a Cristo? Nadie. Creo que diríamos lo que Pedro diría. No, Señor, yo hasta iría contigo a morir. Pero Pedro lo negó. La escena está, arrestan a Jesús, está siendo juzgado injustamente por el Sanedrín, por los judíos, por las autoridades israelitas de ese entonces, y Pedro llega al patio. Lo ven 3 personas y le dicen, oye, tú estabas con Jesús. Y Pedro le dice, no. Pasa otra criada y le dice, oye, tú también estabas con Jesús. Él dice, no, ¿qué te pasa? Llega una tercera persona y le dice, hasta tu forma de hablar te delata, tú estabas con Jesús. Pedro dice que en esta tercera vez juró y maldijo y dijo, yo no lo conozco. Imagínate esa escena tan triste, con las emociones, con la impulsividad, cegado Pedro, sin acordarse del amor de Cristo, quizás sin acordarse que Cristo le había dicho que lo iba a negar. Imagínate la escena. Y después de eso dice la Biblia que cantó el gallo. Recordemos que Jesús le dijo, cuando cante el gallo, cuando cante el gallo te vas a acordar de que me vas a negar. Y él se acuerda. Y dice la Biblia que él lloró amargamente. Pero antes de eso, antes de que pasara esta escena, dice la Biblia que Jesús le había dicho a Pedro, tú me vas a negar, el diablo te ha pedido para ser zarandeado, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y no faltó. Más adelante vemos cómo no le faltó a Pedro esa fe. ¿Qué vemos con esto? ¿Qué parte del amor de Cristo vemos con esto? Que Cristo intercede por nosotros. Que Cristo intercedió por Pedro. Ya sabía lo que iba a hacer Pedro. Ya sabía que Pedro iba a cometer ese traspié tan bárbaro, tan feo. Y él rogó para que su fe no faltara. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor al cual nosotros tenemos acceso como cristianos, como hijos de Dios. Cristo intercede por nosotros. Pedro llora amargamente. Hay quien lo interpreta como un arrepentimiento y más adelante vamos a entender por qué. Después de eso, en Juan 21, Jesús restituye a Pedro. Dice, la historia es que estaban los discípulos pescando, Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya se le había aparecido a varios y sus discípulos estaban en una barca pescando. Recordemos que era su oficio. Y de repente ellos echaron la red, no pescaron nada, pasaron toda la noche, no salió nada. Llega la mañana y alguien en la playa les dice, hijitos, ¿han pescado algo? Y él les dice, ellos contestan, pues no. Les dice esa persona, echen la red de tal lado y van a sacar peces. Y pues la echaron y sacaron peces. Ahí un discípulo se da cuenta de que el que lo decía era Cristo, era Jesús. Entonces los discípulos se alegran. Pero ¿qué quiero resaltar con esto? Lo siguiente, cuando llegan a la orilla, el Señor Jesús ya los estaba esperando con una brasa puesta, ya había un pescado arriba y había pan. ¿Qué parte del amor vemos aquí de Cristo? Que Jesús conocía cada una de sus necesidades. Que Jesús conocía cada una de las cosas que les hacían falta a los discípulos. Tenían hambre, estaban cansados, no habían comido. Era físico. Jesús ya les tenía preparado un pez y un pan. Y también si estaban golpeados anímicamente, cuando sacan la red sacan 150 pesos. Jesús conocía la necesidad de ellos.
que vemos que el amor de Cristo conoce hasta lo más íntimo de nosotros y Él es fiel para ayudarnos. Él es fiel para estar con nosotros. Él sabe su tiempo. La semana antepasada se hablaba también de que Cristo no respondió enseguida cuando fue lo de Lázaro y sus hermanas. Cristo tiene sus tiempos son perfectos, pero lo que sabemos y entendemos es que Él conoce cada una de las necesidades anímicas y materiales, si lo queremos ver así. Sus discípulos lo vieron. Si estaban golpeados porque no habían pescado nada, les dio 150 peces. Y si tenían hambre, ya los tenía preparados. Y no solo eso, la escena es que había un fuego y Él estaba ya preparando. Él les había preparado. Él no había mandado, no le había pedido a ángeles que vinieran. No, Él, Jesús, los amaba. Y les tenía todo listo ahí para que ellos comieran. Él conoce cada una de nuestras necesidades. En esta misma escena ocurre lo de Pedro, cuando Jesús le dice las magníficas palabras que todos hemos escuchado: Pedro, ¿me amas? En otros estudios ya se ha hablado de esto. 3 veces le dijo Cristo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro decía: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. A la tercera: Pedro, ¿me amas? Pedro no aguanta más y le dice: Jesús, tú sabes todo de mí. Todo de mí te es descubierto. Tú sabes que te amo. Te decía que Pedro tenía un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Cuando Pedro dijo: tú sabes que te amo, el Señor Jesús sabía que le amaba. No era nada más de labios, no era nada más porque podía decir que amaba a Dios como la gente religiosa lo hace. Cuando Pedro lo dijo, el Señor Jesús sabía que lo amaba. Y en la tercera vez, entonces, Jesús le dice de qué forma va a morir Pedro. Y le dice una palabra que a mí me da mucho consuelo. Le dice: sígueme. Cuando él llora amargamente acá, cuando niega a Cristo, que llora amargamente, la Biblia no dice nada más. Sí, Dios lo perdona, si no pasa nada, pero aquí Jesús lo reivindica. Aquí Jesús como que lo trae otra vez, lo confirma y le dice: sígueme. La oración de Cristo fue contestada cuando Él intercedió por él y su fe no faltó. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Te va a zarandear el diablo, te va a zarandear el enemigo, y vaya zarandeada que le metió. Pero Jesús intercedió por Pedro en su amor. Y Pedro se restaura. Pedro es perdonado. Y ya lo demás del apóstol Pedro, todo lo podemos leer que fue un apóstol usadísimo por Dios. Él murió de cabeza. La tradición dice que él quiso morir de cabeza porque no era digno de morir como su maestro. Lo mató el emperador Nerón, alguien muy impío, muy depravado, romano al final. El amor de Cristo se materializó de manera muy tierna y muy palpable en la vida de Pedro. Jesús estaba consciente de quién era Pedro. Sí, lo conocía desde que lo llama. Él sabía que era un impulsivo. Él sabía de sus pasiones. Él sabía de sus errores. Él sabía de sus faltas de juicio también. Él sabía de su emotividad. Y más adelante, cuando está aquí con él, cuando le dice: me amas, él estaba consciente de que lo había negado. Pero aún con todo, Jesús le demuestra su amor. Lo ama y le dice: sígueme. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. El amor de Cristo para Pedro era único. Era un amor en el que Pedro podía descansar a pesar de ser Pedro. ¿Quién nos ha sentido alguna vez como inepto para la vida? Ya la regué otra vez. Es que no doy una. Es que por más que me esfuerzo, ya estoy en esto, ya estoy envuelto en lo otro. Nada más no entiendo.
Yo creo que Pedro se llegó a sentir así, pero el amor de Cristo era un lugar en el que Pedro podía refugiarse aún de sí mismo y encontrar la fortaleza y encontrar el alimento y el encontrar hasta la revelación de parte de Dios, como leímos al principio, de cuando le fueron reveladas cosas que solamente Dios podía hacerlo. Ahí en el amor de Cristo es donde Pedro pudo encontrar fe también, cuando caminó sobre las aguas, cuando Cristo lo reprende. Ahí en la reprensión también él vio el amor de Dios. En la disciplina, en la dureza de Cristo, si lo quieres ver así, ahí encontró el amor de Dios. Qué gran amor tiene Dios para con sus hijos, ¿verdad? Quiero leer un evento más, es Pedro y Cornelio. Esto aparece en Hechos 10. Este evento ocurre 10 años después de que el Señor Jesús es ascendido al cielo. 10 años después. Ya habían pasado muchas cosas. Pedro ya había sido encarcelado, Pedro ya había sido lleno del Espíritu Santo, Pedro ya había sanado por ahí enfermos. Pedro ya era otro. No era el mismo Pedro que leemos en los evangelios. Era un Pedro formado ya, transformado también. Era un Pedro que el amor de Cristo ya lo había envuelto y lo había hecho madurar. Era un Pedro seguro en el amor de Dios. Pero Dios le dice a Pedro que tiene que visitar a Cornelio. Cornelio era un romano, un gentil. Y creo que esta historia también ya la hemos visto en otras pláticas. Los judíos no se llevan con los gentiles, los aborrecen. O no se llevaban con los gentiles, los tenían en baja estima, no los podían ni ver siquiera. Y Dios le dice a Pedro, siendo un judío, tienes que ir a visitar a Cornelio. Y como que Pedro se rehusaba, porque decía, pues que soy judío, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Y Dios le manda una visión, un éxtasis, y le dice, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. 3 veces se lo dice Dios. Entonces Pedro entiende que debe acercarse a Cornelio y va con Cornelio y no solo convive con él, sino hasta se bautiza. Pedro entiende completamente que lo que él creía no era lo que Dios quería. Y el amor de Dios, ¿cómo se ha manifestado aquí? En que ya sabía Dios que Pedro tenía que pulir cosas. Aún siendo ya Pedro, aún siendo ya el apóstol Pedro, ya fundador, si tú lo quieres ver así, de la primera iglesia, tenía que pulir cosas, tenía que quitar todavía cosas de su vida. Y era eso. El amor de Dios se extendió ahí y le ayudó a quitar eso, le ayudó a quitar telarañas, le dio luz otra vez. Otra vez vemos que Dios le revela cosas, así como cuando él se le reveló que Jesús era el Cristo, así también aquí se le revela, porque entender cosas de esta magnitud solamente suceden cuando Dios las revela. Otra vez vemos el amor de Dios, el amor de Cristo alimentando el alma de Pedro. Y entonces Pedro va y hace la voluntad de Dios, y más adelante eso le sirve, y no solo a Pedro, sino también es para gloria y para la extensión del reino de Dios. ¿Qué con esto? Vemos un amor que equipa, vemos que el amor de Dios nos da las herramientas para la vida, nos da las herramientas para enfrentar el mundo, nos da las herramientas para poder caminar en esta tierra, porque somos pasajeros y somos peregrinos, pero nos da la capacidad, nos equipa, transforma nuestra mente, renueva también nuestro entendimiento constantemente, el amor de Dios. Entonces, cuán importante es poder disfrutar el amor de Dios, cuán importante es aprovechar el amor de Dios, porque como cristianos tenemos acceso al amor de Dios. Regocijémonos en su amor, tomemos de su amor, porque el amor de Cristo nos va a formar. El amor de Cristo nos va a dar lo que en algún momento dado vamos a estar necesitando. Si somos objeto de que Dios en algún momento es duro con nosotros, aceptemos la disciplina, porque la disciplina es dada a los hijos, y Dios a todo aquel que recibe por hijo lo disciplina. Es parte del amor de Dios. No huyamos de eso.
Abracemos el amor de Dios. ¿Qué más vimos? Que el amor de Cristo era un amor individual. Conocía a Pedro íntimamente. Confiemos en eso, en que Dios nos conoce íntimamente, en que conoce cada una de nuestras necesidades. Conoce también cada una de nuestras debilidades. Conoce también cuál es nuestra pata de palo, como dicen coloquialmente. Él sabe todo de nosotros y podemos confiar, creer que Él intercede por nosotros, para que nuestra fe no falte, porque zarandeados vamos a ser. Mientras estemos en esta tierra, pruebas va a haber, tentaciones van a existir, luchas al por mayor, pero podemos confiar y creer que Cristo en su amor intercede por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte. Qué bello es el amor de Dios. El amor de Dios también podemos creer y confiar que Él tiene tiempo para nosotros. Él no está cansado, nunca está enojado. Él nos escucha cuando se lo pidamos, pero quiere que hagamos uso del amor, que no andemos por ahí en nuestras propias fuerzas, porque a veces eso puede suceder, que creamos, que nos engañemos y creamos que solos podemos, cuando no es así. En el apóstol Pedro lo vemos. Él intercede por nosotros. Él siempre está dispuesto para nosotros. Él es consciente de nuestras necesidades. Él sabe qué es lo que estás batallando en este momento. Y déjame decirte, hermano, que puedes ir con Él y Él te va a dar la salida. Puedes estar angustiado porque te van a dar un diagnóstico médico y no sabes qué va a pasar. Lo que sí puedes hacer con toda certeza es descansar en el amor de Dios, en que Él conoce lo que va a pasar y que Él ya intercedió por ti para que tu fe no falte en ese momento. Puedes confiar y puedes esperar en Dios. Él conoce las necesidades también materiales que podamos llegar a tener y que a veces son bastante opresivas las necesidades materiales, la escasez económica. Él sabe cómo batallamos, pero si lo dejamos en sus manos, Él está al pendiente también. Así como lo estuvo con sus discípulos, ya les tenía una comida y 150 pesas en la red. Solamente hay que esperar en el amor de Dios, confiar en el amor de Dios. No hay que tener temor del amor de Dios. Hay que abrazarlo. Hay que regocijarse en Él. Quiero terminar con este texto. Dice Isaías 49:15. Y también el 16, solamente leemos primero el 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Este texto ya lo hemos escuchado en estas últimas reuniones, pero ¿verdad que es hermoso este texto? El amor de madre siempre es el más querido, ¿verdad? Es el más admirado, el más fuerte. La mamá se desvela, la mamá da todo de sí, la mamá se descalcifica, la mamá no se queda sin comer, hace todo lo que tiene que hacer para sacar adelante a sus hijos. Es el más abnegado. Podemos decir que humanamente es el más puro, es el amor más inquebrantable. Todavía cuando a las mamás le crecen los hijos y los hijos se hacen a lo mejor ingratos o toman malas decisiones, la mamá sigue amando a ese hijo, sigue recordándolo, aunque esté en la cárcel, aunque esté perdido, aunque esté de lleno en este mundo, la mamá siempre sigue recordando al hijo. ¿Verdad que sí, así es? Y aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Si hubiera una mamá desnaturalizada que se olvidó de su hijo, que puede existir, bueno, Dios no se va a olvidar de ti. Ese es el amor de Cristo. Pedro lo experimentó en todo su caminar cristiano y en los evangelios nos es muy claro. Lo experimentó totalmente. Cristo nunca se olvidó de Pedro, siempre lo tuvo presente, siempre lo ayudó. Su amor siempre fue para Pedro y para todos los discípulos también, en específico con Pedro porque lo estamos viendo.
Mejor es el amor de Dios para nosotros, porque siempre va a existir. El amor de madre se va a acabar, pero el amor de Dios siempre va a existir. Mientras nosotros estemos agarrados de su mano y de su amor, el amor de Cristo, el amor de Dios, siempre va a estar vigente. Es un privilegio esto. Nadie ama como Cristo, nadie ama como Dios. Isaías 49:16 dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Yo te invito a que mires tus manos en este momento. Ve tus manos y ve que hay rayas en ellas, donde están las falanges, donde están los dobleces, hay rayas en ellas. Nada, por nada de lo que hagas, estas rayas van a ser borradas hasta cuando te mueras y tu cuerpo se descomponga. Mientras haya vida en ti, siempre van a existir. Así Dios te tiene en sus manos, y las manos de Dios son eternas. Te tiene esculpida. En las estatuas pueden pasar 10, 20, 40 años. Hay estatuas que datan de la época de los romanos que todavía se pueden apreciar las facciones, porque están esculpidas en piedra, esculpidas en metal. Ahí siguen. Así estamos los hijos de Dios, esculpidos en sus manos, imborrables, siempre presentes y también cerca. Las tiene en sus manos. No hay nada que estés pasando que se salga del control de Dios. No hay nada que tú puedas estar batallando que Cristo no tenga el control y no tenga la capacidad de ayudarte y no tenga la capacidad de fortalecerte y no tenga la capacidad de sacarte adelante. Porque Jehová se compadece de los que le temen, se compadece de los que le temen, de sus hijos. Él conoce nuestra condición, dice un salmo. Se acuerda que somos polvo, se acuerda que somos hombres y tiene compasión de nosotros y extiende su amor, así como lo vimos con el apóstol Pedro, que a pesar de que falló bastantes veces, de que una vez le hizo caso al diablo, de que una vez fue imprudente, de que ya hizo esto, ya hizo lo otro, ya negó a Cristo, a pesar de eso él se acordaba de que era hombre y tenía compasión de Pedro y le daba de su amor y le hacía ver cuánta ternura tenía él en su corazón por Pedro. Somos amados por Dios, tenemos en eso esperanza. Tenemos esperanza de que un día vamos a verlo, de que vamos a estar con Él cuando los cielos se abran y Él venga, que ya no tarda, y que aparte a sus hijos a su diestra y los invite a reinar con Él. Vamos a ver sellado ahí el amor de Cristo en nosotros. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Aferrarnos al amor. Pedro se aferró. Pedro en toda su vida lo vas a ver aferrado al amor de Cristo, porque lo conocía de primera mano y nosotros lo conocemos de primera mano. Si tú no conoces a Cristo, esto puede ser para ti. Cristo quiere, de hecho, que sea para ti. Cristo quiere hacerte partícipe también de su amor, pero debes tomar tú la decisión de aceptar ese amor, dejar tu vida, dejar tus pecados, arrepentirte y venir a Él con un corazón humillado, humilde, y Él te salvaría y te daría ese amor que estamos hoy viendo. Es un amor del cual te estás perdiendo mucho. Es un amor que te aseguro que nunca en tu vida lo has experimentado. Quizá tienes esposo, esposa, dos esposos, dos esposas, infinidad de novios, infinidad de novias, muchos hijos, mucha familia. Pero te aseguro que nunca en la vida has experimentado el amor de Cristo. Has visto quizá destellos cuando has querido acercarte a Dios, pero no lo has experimentado. No has tomado de Él. Dios quiere que lo tomes. Cristo quiere que lo tomes.
Él ya murió por ti. Hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo todo lo que tenía que manifestar de su amor para que tú pudieses acceder a ese amor. Y te aseguro que si lo pruebas, nunca vas a querer soltarlo. Vas a recibir 100 veces más de lo que hayas dejado. Esto es una decisión que tú debes tomar. Es una decisión que está en ti. Cristo quiere hacer algo en ti. Cristo quiere darte de su amor. Pero necesitas tomar la decisión, arrepentirte, dejar tus pecados y creer en Cristo. Grande es el amor de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Cristo, te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu amor, por tu incalculable amor, Señor, por tu inmerecido amor que tienes para con nosotros. Cristo, ayúdanos a caminar en tu amor. Cristo, ayúdanos a entender tu amor, porque eres bueno, Señor. Te pedimos, Jesús, que esta palabra llegue a todos los corazones y te agradecemos todas tus misericordias. En tu nombre, amén.